Bueno, les damos un cordial saludo. Bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, de nuestras plataformas. Un saludo especial también para aquellas personas que nos escuchan y nos siguen a través de este medio, Buscuenti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de los pastores Echevarría de la ciudad de Miami en su segmento Novedades de Vida. Así que les damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Gracias al Señor, estamos muy bien, muy bien. Y muy contentos de que usted, que nos está viendo, esté nuevamente con nosotros. Esto nos causa gran alegría y esperamos que esto sea, así como usted se alimenta su cuerpo físico, que esto sea alimento para su espíritu. Le damos gracias como siempre por su atención, por sus comentarios, por el interés, ¿verdad? En los temas que estamos tocando, este tema de los dones espirituales. Esto, le damos gracias al Señor, ¿verdad? Que podemos compartirles algo. Hay mucho, mucho, mucho que hablar sobre los dones espirituales. Hay muchas profundidades ahí, quizás los hemos visto muy superficialmente, pero creo que hoy más que nunca, ¿verdad? En los tiempos que estamos viviendo, necesitamos que los dones del Espíritu se activen en nosotros, Súper necesario. porque así como las tinieblas, ¿verdad? Están cubriendo la tierra, así como las tinieblas se están moviendo de una manera, de una manera fuerte como lo vemos, ¿verdad? Asimismo, los hijos del Señor, con lo que Él nos ha entregado, se tiene que manifestar el poder sobrenatural del Señor y la única manera que se manifieste es en nosotros y a través de los dones espirituales. Entonces, tiene que haber una manifestación de los hijos del Señor. Y para eso el Señor puso todos estos dones, ¿verdad? La semana hemos tocado el don de sabiduría, que es muy importante, que dijimos anteriormente, que es todos debemos tener el don de sabiduría. Todos debemos tener el don de sabiduría que trabaja con el don que vamos a trabajar. Hoy vamos a trabajar los dones de palabra, de ciencia y conocimiento. Es lo mismo, ciencia y conocimiento, y el don de discernimiento de espíritu. Todos estos son dones que deben de estar Activo, deben estar activos en activos medio en del pueblo nosotros del y que Señor. Sí, señor. trabajan juntos, la sabiduría con la ciencia. ¿No? Y que son sumamente importantes para el pueblo para que no sean, para que no seamos, vamos a decirlo así, que no seamos engañados por la artimaña del enemigo. Y acuérdese que todos estos dones se mueven porque el Espíritu del Señor está en nosotros. Claro, Y se activan de acuerdo a la necesidad, de acuerdo a la necesidad del momento, de lo que haya, se activa y se puede activar en cualquiera. Hay quienes ya debido a su llamamiento ministerial, esos dones son necesarios para que puedan operar, ¿verdad? Son operaciones del Espíritu, pero en un momento dado, cualquiera de nosotros, sus hijos, que estemos activados con el Señor, que estemos alineados con el Señor, y hay una necesidad en un lugar donde usted esté, el Señor puede activar ese don en usted. ¿Por qué? Porque es necesario que alguien necesita esa ayuda espiritual en ese momento. hay algo que me alienta mucho a seguir adelante siempre, pensando en la palabra del Señor que nunca falla, que es eterna. Y Joel en Revelación dijo, por todo el mundo se moverá el Espíritu del Todopoderoso y cubrirán la tierra y los jóvenes vendrán, los ancianos tendrán sueños, los jóvenes y visiones, y Y bueno, habrá una, profetizará. profetizará una manifestación plena de la palabra del Señor. Y eso es para nosotros. Atrévase a formar parte de este Y grupo. lo estamos viendo, miren, hoy en día los niños Oh, sí, Señor. de una manera, de repente dicen cosas y los padres lo toman a juego, pero hoy en día el Señor está despertando una sabiduría en los niños y hablan como si fueran adultos, Sí, Señor. y a veces dicen cosas a sus propios padres que ellos se quedan, pero como este niño dijo esto, y el Señor hablando a través de los niños. ¿Por qué? Porque el niño es inocente. Porque a veces el Señor nos muestra cosas, a veces el Señor habla a nuestro espíritu y nosotros no nos atrevemos a soltar lo que tenemos que soltar a alguien, que el Señor quiere que esa persona sea libre, pero el niño se atreve y el niño dice.
dice cosas y sueltas y uno se queda, wow, el Señor hablando a través de los niños. Entonces el Señor va a usar a quien se deje usar, a quien sea una vasija disponible para que Él pueda depositar, para que Él pueda activar sus dones y podamos ser ese instrumento, ¿verdad? Ese conducto por el cual se manifieste la gloria del Señor, porque para eso estamos en esta tierra, es parte de nuestro propósito. No de barde, la palabra dice, tenemos que ser como niños, Así porque los mismo. niños creen y no lo ponen en duda nada. Exactamente. Entonces, el don de o manifestación de palabras, de conocimiento o ciencia, siempre lo conocemos como más ciencia, pero es conocimiento, porque el conocimiento y la ciencia tiene que ver. Si no hay conocimiento, no hay ciencia. Entonces, es la revelación sobrenatural por el Espíritu que nos es impartida para conocer sobre personas, lugares, cosas, y siempre tiene que ver con el presente y el pasado, por lo general. Porque hablamos que el don de sabiduría tenía que ver mucho con el presente, ¿verdad? Que tiene que ver con los planes del Señor, con nosotros, con nuestra vida, cómo Él nos revela y nos muestra lo que viene hacia adelante con nuestra vida y a veces con la vida de las demás personas. A mí me han profetizado, personas que ni siquiera me conocen, profetas, y me dicen esto y esto, y efectivamente eso se ha cumplido. Entonces, ese de sabiduría, ¿verdad? Cuando el Padre le muestra a alguien nuestro futuro, lo que viene, lo que Él tiene planificado para nosotros. Entonces, aquí vamos a dar algunos ejemplos del don de ciencia. Yo no sé si usted alguna vez ha visto una persona que tiene don de ciencia. Bueno, el que te queda aquí al lado es algo que fluye de una manera muy natural. Él tiene ese don. Y él de repente, y no es que es mucho hablar, él de repente viene y esa palabra surge y la suelta así y la dice. A veces las personas no quieren creer, pero siempre cuando el Señor habla a través de sus hijos, Él de una u otra manera esa palabra se va a cumplir, ¿verdad? Porque a veces dudamos cuando el Señor nos habla a través de una persona y dudamos, pero el Señor siempre, cuando el Señor habla, esa palabra se va a mostrar y nosotros no vamos a quedar avergonzados. Nosotros tenemos que soltar lo que el Padre nos dice. Exacto. Y la responsabilidad del gesto es del Espíritu Santo, del Señor. Entonces no se preocupe. Si siempre lo hemos dicho, acuérdese, la primera voz es la del Espíritu, el Señor hablando a nuestro espíritu, el Espíritu Santo hablando a nuestro espíritu. La segunda voz es cuando usted duda y usted entra en confusión, dice, ah, no, pero esto son cosas mías, este pensamiento vino de mí. Y la tercera es cuando el enemigo viene y lo confunde, ¿sí? Lo confunde. Y usted dice, ah, no, 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 esas son cosas tuyas. Y cuando suceden las cosas, usted dice, ay, pero ¿por qué no lo hice? Ay, pero mira que yo sentí y tuve el presentimiento, decimos así, tuve el presentimiento y no lo hice y el asunto no resultó o no tomé la decisión correcta o nos pudo haber evitado entrar en un proceso humano y entramos allí por no obedecer ni creer. Sí, Entonces, yo he escuchado personas que han visto que le ocurre algo a otro y después dicen, ah, eso yo lo sabía. Digo, si lo sabía, ¿por qué no lo dijiste, no lo advertiste? Miedo, la herramienta que usa el enemigo para mantenernos atrapados, el miedo. entonces vamos a poner un ejemplo aquí sobre la palabra de ciencia y discernimiento de espíritu. Me gusta usar, hay muchos ejemplos desde el Antiguo Testamento hasta que vino el Mesías, de todos estos dones, pero a mí me gusta usarlos del Mesías porque el Mesías, hoy día, ese es nuestro ejemplo, ese es nuestro modelo a seguir. Exactamente. Entonces vamos en Juan 4:15-18, es la historia de la mujer samaritana, ¿verdad? Cuando el Señor llegó al pozo con sus discípulos, Que conte que la primera persona que el Señor se revela como que era el Mesías fue la mujer samaritana, que los judíos no la querían. a los Qué, samaritanos no qué, se qué llevaban. ironía, ¿verdad? Había, los judíos miraban a los samaritanos como, no los miraban como dentro No dentro de su grupo, porque era que estos samaritanos eran personas judías que se habían casado con griegos o con otras personas de otra nacionalidad. Y entonces eso estaba los contaminado. veían como desechados, exactamente. Exactamente, sí, No los señor. consideraban como una raza pura, ¿verdad? Dentro Sí, señor. del pueblo del Señor.
Entonces el Señor manda a sus discípulos a comprar alimentos y ve esta mujer va hacia el pozo, ¿verdad? Entonces el Señor todo lo que hacía, él sabía por qué lo hacía y en qué momento, ¿verdad? Entonces él se acerca a la mujer y ella le pide de beber, todos sabemos la historia, y ella le dice que los samaritanos y los judíos no se llevan. Y cómo, es como quien dice, ¿cómo te atreves a pedirme agua a mí, que soy mujer samaritana, siendo tú un hombre judío, cuando nuestros pueblos No se mezclan. no se llevan, pues? Entonces él le dijo, si tú supieras quién te pide de beber, tú le darías, él dice, eh, Sí, sí, exacto. yo te daría, del agua que yo tengo, yo te daría y nunca más tendrías sed, le dijo el Mesías, que el agua que yo te daré a ti, el agua que yo te diera, esa agua nunca más volverá a tener sed. Yo creo que ya pensó, dijo, uy, no tengo que venir a buscar más agua al pozo. Entonces a ella le impactó que él le está pidiendo y ella está como en cierta forma negándose de que cómo él se atrevía a pedirle a ella. Pero entonces le dice, si tú supieras quién soy yo y quién te está pidiendo de beber y que yo soy el que te podría dar el agua y donde tú más nunca vas a tener sed. Es realmente espiritual, ¿verdad? Mira, algunos discípulos se mantuvieron alejados porque acercarse a esa mujer samaritana era una contaminación. Y yo creo que pensarían, decía, oye, ¿tú crees que el Señor sabe con quién está hablando? Exacto, ellos se sorprendieron también que Sí, el Señor se acercara a hablar con esta mujer, también exactamente, sí. ellos se quedaron sorprendidos, ¿cómo es que el maestro está hablando con esta mujer, con una mujer y encima de eso es samaritana, ¿verdad? Entonces ella le dice al Señor, Dame esa agua. le dice la mujer, Señor, dame esa agua para que no tenga sed ni venga aquí a sacar. Ella le contesta al Señor y él le dice, ve, llama a tu marido y regresa acá. Respondió la mujer y le digo, no tengo marido. Y Jesús le dice, bien dijiste, no tengo marido, porque 5 maridos tuviste y el que ahora tienes no es tu marido. Ella dijo, en esto has dicho verdad, fue humilde, ¿verdad? Le dijo, oye, Bueno, se dio cuenta que estaba frente, el Señor le estaba remachando con eso, mira, que yo soy el que yo te digo quién soy. Eso, entonces esa historia es larga, pero es bonita. sí. Vaya y le lea a Juan 4. Entonces, es tremendo, ¿verdad? Porque ahí ella es despertada y así es cuando viene una palabra de parte del Señor y cuando como que estamos como cegados y es despertado y ella se dio cuenta quién era él. Él le dijo quién era. Él Exacto. le dijo quién A era. la primera persona, no se reveló a un judío, a una mujer samaritana que era despreciada por los judíos, le dijo, yo soy el que habla contigo. Y era una mujer de una vida, Sí, de una ligera, mala vida. Y liviana. ahora, para que usted vea el don de ciencia, le demostró su pasado. Has tenido 5 maridos. Y Y pero el ella que ahora dirá, tiene entonces presente, ella le dijo, Señor, tú eres profeta. no es el tuyo, el que tienes Tú hablando eres contigo. profeta porque me has dicho todo lo que, mi pasado, que tuve 5 maridos y que el que tengo ahora no es ajeno, no es mío. Ese no es. Entonces ella se dio cuenta de quién era, de que eres profeta. Ella quedó tan sorprendida. Entonces, para que usted vea ahí cómo el Mesías tenía ese don, habló del pasado y le dijo qué era y le dijo del presente, la vida que ella estaba viviendo, pero no le dijo eso para avergonzarla, Contrario. sino que ese era el día de salvación de esa mujer. Y ella también habló, ella conocía la palabra, ¿verdad? Cuando ella le habló, porque nuestro antepasado, la mujer conocía la palabra, quizás no había vivido una vida correcta, pero necesitaba esa salvación y el Mesías vino a ella. Y verdad que esa mujer, cuando recibe esa palabra, el Señor se muestra a ella se va a su pueblo y esa mujer empieza a decir, vengan a ver, este hombre me ha dicho, él es profeta. Y ahí el Señor le mostró con claridad dónde que se debe adorar de verdad. Le dijo, la hora viene que ni en Jerusalén, ni en Jericín, aquí, Samaritana, aquí, ni allá ni aquí se van a adorar, sino que el que adora al Padre va a ser que lo adore ¿cómo?
en espíritu y y en en verdad. verdad. Entonces, que no es un lugar, es en Exactamente. nosotros. Bueno, es un lugar en nosotros. Somos nosotros los verdaderos adoradores, que donde estemos podemos adorar al Señor con nuestra vida. Hablamos de la llave de la adoración, ¿verdad? Entonces somos nosotros ese altar de adoración donde rendimos al Señor. Entonces ahí hay mucho que hablar de la conversación de él con esa mujer samaritana que es maravilloso, y ahí se ve el don de conocimiento y ciencia. Vamos a ver otro ejemplo. En Juan 6:24, todos estos textos son de Biblia textual número 3. Dice, pero hay entre vosotros algunos que no creen, porque desde el principio sabía Jesús quiénes eran los que no creían y quién era el que le había de entregar. Ahí está hablando de sus discípulos. ¿Qué dice? Tú estás hablando del pasado y al principio sabía y sabe ahora quién es el que va a entregar. Él Pasado. los escogió y de antemano ya él sabía, ahí hay ciencia, el pasado de ellos, él sabía de dónde venían, cuál era la vida de ellos. Y quizás no eran las mejores vidas, pero él los escogió a ellos para que usted vea que el Señor no hace acepción de Sí, personas. señor. Nadie se puede sentir mejor que otro porque Él es el que escoge. Por eso dice, vosotros no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Entonces entienda que no es que usted sí, porque yo voy a aceptar a Cristo, porque yo voy y yo lo voy a aceptar. No, Él los escogió a usted. Y cuando usted oye su voz, usted va a venir a Él, usted va a venir, pero Él es el que llama. Importante, nos escogió desde antes de la fundación Eh, del mundo. Ojo, Exactamente. Y hay muchos hijos por ahí que no han sido despertados, pero que son hijos. Entonces usted no ande menospreciando, ¿verdad? A la prostituta, que al homosexual, al que al bocacho. borracho, que al drogadicto. Usted no sabe en qué momento viene la voz del Señor para llamar a ese que usted lo ve que pareciera en la sociedad que no vale nada, ¿verdad? Y que todo el mundo eh, eh, tira hacia un lado. No, usted no lo sabe porque Él es el que llama, Él es el que escoge. Entonces nosotros no podemos saberlo todo, pero en un momento nos puede revelar y nos va a decir, ese es mi hijo. Aunque tú lo veas, ese es mi hijo. Háblale. ¿Por qué? Porque es el momento. Entonces por eso tenemos que nuestros oídos espirituales tienen que estar atentos, ¿verdad? Porque en un momento dado ese don va a venir cuando el Señor quiere acercarse a alguna persona, algún hijo que está dormido y tiene que ser despertado. ¿Cuánto tú crees que Saulo de Tarso, cuánto llevó a la muerte antes de que se tropezara con el Señor? ¿Ah? Él creía que estaba haciendo un favor al Señor mandando a matar a su pueblo. El Señor le dice, no, dura cosa te dar cosas al aguijón. O sea, te estás haciendo daño tú mismo. Y a ese lo levantó el Señor como cuál, como quién, el mayor evangelista de esos tiempos. Entonces nadie se debe sentir menos que nadie, Exactamente. ni sentirnos superior que nadie, porque mire a quién el Señor fue a mostrarle que Él era el Mesías. ¿A quién le mostró? A una mujer que en su pueblo a lo mejor no valía nada, pero cuando ella recibe la noticia y ella empieza a hablar, su vida fue cambiada, fue transformada, y ella se convirtió ¿en qué? En una portadora de las buenas noticias, una evangelista se convirtió. Evangelista en Samaria. Ajá, el Señor, y empezó esta mujer a hablar y a predicar del Señor tan solo por una palabra que el Señor le dio y le mostró. Ella fue despertada en su naturaleza como hija del Señor. Entonces, el don de discernimiento, espérate, aquí tengo otra, bueno, exacto. Entonces, ahora vamos, no podemos, hay muchos ejemplos en las Sí, escrituras, pero no ¿verdad? todos nos terminamos, ¿no? Entonces, vamos con el de discernimiento de espíritus. Entonces, el discernimiento de espíritus, ese es algo que debemos tener todos también. Es la impartición o capacitación sobrenatural a través de la cual el Señor nos permite discernir o distinguir entre los diferentes espíritus y saber cuál es la verdadera fuente, sea demoníaca, sea angelical, sea humana o si es el Espíritu de Dios. Mire todo lo que se puede mover, todas las dimensiones que se mueven y cómo el Señor tiene que mostrarnos para saber qué es lo que se está moviendo. A veces cuando entramos a ciertas casas, Oh, sí. a ciertos lugares, A veces, o tú sientes, como el Señor dijo, en la casa que entré y te reciben en paz, quédense allí.
pero la que no sacúdanse los zapatos y como que dice, a no les conviene que Y quedarse. usted entra a lugares y casas y donde usted entra y hay como Sí, una sí, pesadez. sí, exacto, muy tenso el Entonces, ¿qué es ambiente. lo que se está moviendo allí? Usted lo discierne, pero hay gente que anda y no, tú no sé, tú le dices, tú sentiste, tú no sentiste. No, mira, yo no sentí nada. Pero cuando usted está conectado con el Señor de verdad, usted entra a un lugar. Esto es una presión. A veces hay tiendas, ¿verdad?, de comercios y usted entra y usted dice, no, no, vámonos de aquí. No me gusta el ambiente, no me Sí, gusta el olor, percibo algo que aquí no es, exactamente. que no es, que no es, no está bien. Ese es discernimiento de espíritu. Sí, señor. Pero también en un momento dado el Señor le puede mostrar si hay una presencia ahí que es angelical. Aquí nosotros, usted dirá, bueno, si usted no ha visto ángeles, digo, no los he visto de frente, pero de espaldas sí los he visto, creyendo que ha sido él. Y él me dijo, no, no, yo no estaba ahí. Y el Señor sí me ha mostrado y a veces me da como un sustito. Y a veces le estamos pidiendo al Señor, ay, Padre, mire, uno tiene que estar preparado para que el Padre nos pueda introducir en ciertas cosas. Imagínese un don de ciencia y palabra de conocimiento que se lo dé a una persona que es chismosa. No, el Señor no puede darle ese don a cualquiera, porque son cosas, son personas que son maduras y que se van a hacer. El Señor le va a mostrar cosas de otra persona que esa persona tiene que ser liberada, el de ciencia. Entonces tiene que ser una persona con una madurez espiritual y de acuerdo al trabajo espiritual que está haciendo esa Sí, persona. señor. Y que esa persona va a poder acercarse a ella o en medio de una consejería, el Señor le revela a uno, porque a veces uno no sabe ni qué hace con la gente. Y en ese momento el Señor te muestra cuál es la raíz del problema, de dónde viene, y la persona se queda. Entonces te le dice, es esto y esto, ahí se activa el don de ciencia. La raíz de tu problema y de la situación que estás viviendo es esta. El Señor nos A muestra. veces como ha pasado, ¿cuánto hace que no ve a tu hermana? No, que ella está enojada conmigo, porque tú no, que la persona está enferma cuando va a hacer el esfuerzo y se arregla con su hermana, se le va la enfermedad. Exactamente. Entonces son situaciones, ¿verdad?, en que el Padre le va a activar a usted ese don porque lo necesita, porque esa persona necesita una ayuda. Y Sí, mire sí. que los dones no es para quedarnos con ellos y exhibir, no, que yo tengo don de ciencia y tengo discernimiento, no, 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 no. Es para que nosotros podamos manejar, ¿verdad?, lo que el Señor ha puesto en nuestras manos, para que podamos cumplir con nuestro propósito. Que cuando el Señor te da mucho y te llena, tienes que vaciarte en otro, porque si no, te desborda. Exactamente. Vacíate en otro y vuelve el Señor te sigue Ajá. llenando. Entonces no es para que digamos, hoy yo tengo el don de esto, no es para llenarnos de orgullo ni nada de eso, es para ponerlos a disposición de su pueblo, Y ¿verdad? mientras más reciba del Señor, más humildes. Exactamente. Entonces, mire lo que es este don de discernimiento, lo importante que es. Este don nos capacita sobrenaturalmente para identificar cuál es el espíritu que está actuando u operando en una persona, en un lugar, en un determinado momento. Mire, tiene que ver con lugar y Tiempo, tiene que ver con personas. tiempo y persona. Exactamente, entonces es muy importante, por eso que nosotros no nos podemos meter, como hijos del Señor, meternos a cualquier lugar, porque a veces nos invitan o vamos a entrar en tal lugar y el Señor te dice, el discernimiento, el Espíritu habla, aquí no, no entres a este lugar. Y muchas veces las personas han entrado o no aceptes esta invitación y las personas lo hacen y sienten como que no, pero bueno, a veces por ser complacientes y ahí pasan cosas y vienen experiencias y situaciones que no debieron pasar y se ven las personas involucradas en situaciones o en accidentes o en cosas que no discernimos. El Señor dijo, no, no. Yo me acuerdo de un compañero de trabajo que él estaba durmiendo, eso fue en un año nuevo, y le dijeron que lo invitaban, lo sacaron, sí, vámonos los amigos, y su mamá le dijo, no vayas, porque las madres, el Señor activa mucho en las madres Sí, ese discernimiento. Y entonces él no escuchó, y quiero que sepa que escuchar, los muchachos, los otros estaban como tomados, y hubo un accidente y el que murió fue el muchacho. El que murió fue el muchacho. Entonces, mire lo que es el discernimiento. Entonces, vamos con unos ejemplos. En Mateo 9:4, Biblia textual número 3, tercera edición, dice, he aquí, le trajeron un paralítico echado en un catre, y viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Mire, el Señor sabía que estaba ahí enfermo,
y le dijo sus pecados. El Señor sabía cuál era la fuente, le mostró por discernimiento de Exactamente. enfermedad a aquel hombre. Pero algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema ¿Quién es para estar perdonando pecados? pecado y lo está haciendo de parte. Si usted váyase a Mateo 4 y vea cuando dice, este hombre está hablando en el nombre de Satanás, del diablo, ¿verdad? Y viendo Jesús, discernimiento, sus pensamientos, mire, el Señor vio sus pensamientos para que vea que los dones trabajan juntos, discernimiento y también hay ciencia allí, ¿verdad? Porque los vio presente, en el presente dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados o decir, levántate y anda? Porque ¿de qué le vale a una persona que se sane si está, perdóneme, está corroída por dentro en el pecado y todo lo demás? Entonces, miren lo importante, la sabiduría del Mesías. Ahí está, donde sabiduría, ahí hay ciencia y hay discernimiento de espíritu. Todo junto. Ajá, entonces para que usted vea que estos dones de revelación trabajan juntos. Entonces, le dijo, y por eso le digo, y para que sepas, y no hablándolo así, lo digo a mi manera, ¿quién soy yo? Y que sí tengo autoridad de perdonar pecados, a ti te digo, levántate Coge tu cama y anda. y arranca. Entonces lo hizo libre, ¿verdad? De toda la basura que tenía por dentro y después caminó. Entonces a veces vamos a orar por los enfermos, bueno, no nos vamos a meter ahí ahora, y a veces lo que la persona tiene que tener es una sanidad espiritual. En Hebreos 4:12, Biblia textual, porque la palabra de Dios es eficaz y viva y más cortante que toda espada de dos filos. Dice, y penetra hasta dividir el alma y el espíritu, y hasta las coyunturas y los tuétanos, y es capaz de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Mire hasta dónde llega la palabra. Cuando usted, acuérdese que la palabra está en usted, y cuando usted tiene la palabra, usted puede discernir, el Señor le muestra. Sí. Oiga, ahora mismo hay alguien, perdona que interrumpa, pero hay alguien que está preguntándose por qué yo no tengo ese discernimiento. Si lo tienes, créelo, ponlo en acción, no tengas miedo. En Hechos 5, 1:5, Biblia Nueva Traducción Viviente nos dice, había cierto hombre llamado Ananías, que junto con su esposa Zafira vendió una propiedad, llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta. Con el consentimiento de su esposa se quedó con el gesto. Entonces Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya. Y después de venderla, el dinero también era tuyo para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No más mentiste, no solo mentiste, o sea, a nosotros, ¿verdad? Sino a Dios. En cuanto Ananías oyó estas palabras, cayó al suelo y murió. Todos los que se enteraron de lo sucedido quedaron aterrados. Wow, eso Entonces, fue tremendo golpe eso, ¿verdad? ¿verdad? Esa historia, vaya a Hechos y véala. Él dijo que iba a la propiedad y que les entregaba el dinero. Por eso él dice, a veces nosotros le andamos prometiendo cosas al Señor, ¿verdad? El Señor, mira, tengo este negocio, si este negocio me sale, yo voy a ofrendar para esto, o voy a dar un dinero para esto, o voy a ayudar a estas personas. Y cuando llega el dinero, viene la codicia y no da nada, no da nada. No está engañando a las personas que usted le prometió y no le cumplió. ¿A quién usted está engañando? Mire lo que dice. Engañamos al Señor cuando prometemos y no cumplimos, cuando somos mentirosos. Pero también dice, para que prometas y no cumplas, no prometas, Mejor. tranquilo. Por eso le dijo, si es la propiedad era tuya, ese dinero era tuyo, tú no tenías por qué ofrecer nada y decir, No, después llegó Zafira al lugar. Dime, Zafira, le dice el apóstol. ajá. Vendieron en tanto la propiedad, sí. Mira, aquí están los que recogieron el cuerpo de tu esposo, que mintieron al Señor y te van a llevar a ti también. Y ¡Pum! era fuerte, mire, estamos viviendo bajo un periodo de gracia, pero imagínense lo que es la mentira y lo que es estar prometiendo y no cumplir. Entonces, mejor no prometa, porque cuando usted engaña a alguien y usted le ha prometido a alguien y no cumple, le está mintiendo al Señor. Mire, Exacto.
le está mintiendo al Señor. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque eso nos puede traer consecuencias. Bueno, el próximo martes seguiremos con esta secuencia de estos temas tan interesantes. Vamos con los dones Sí. después de poder, de sanidad. Interesantísimo. Así es que no se lo pierda el próximo martes. Acá le esperamos. Que el Señor los bendiga. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bendiciones.